Bien, mis hermanos, vamos a culminar ya con esta serie de predicaciones acerca de la obediencia. Vamos a ver hoy acerca de los beneficios que se obtienen de obedecer a la palabra. Y déjame comenzar por contarle un asunto histórico interesante. Fíjese que allá el 13 de junio de 1955, 3 geólogos soviéticos encontraron en lo que en ese entonces era la República Socialista Autónoma de Yakutia rastros de una roca ígnea que se llama kimberlita. Bueno, déjame decirle que la presencia de esta roca, la kimberlita, se asocia con la presencia de diamantes. Bueno, los rusos se pusieron muy contentos de este hallazgo, y ya para el año de 1957 se había empezado la excavación de una mina en ese lugar en condiciones climáticas extremas. Y esto es importante porque usted sabe que en aquellos lugares, bueno, las condiciones climáticas son a veces terribles. Estamos hablando de que este lugar está situado en lo que hoy en día es Siberia. Y solamente para que se dé una idea, déjeme decirle que el invierno en ese lugar dura 7 meses, durante los cuales el suelo donde comenzaron a cavar aquella mina, pues estaba completamente congelado. Pero cuando llegaba el verano, el asunto no mejoraba, ya que entonces el suelo se volvía lodoso, al grado que los edificios que se habían comenzado a construir para la gente que iría a trabajar a esa mina, se tuvieron que construir sobre pilotes para evitar que se hundieran. Y la planta de procesamiento de los diamantes no se pudo construir allí, se tuvo que buscar un lugar más firme a 20 kilómetros de la mina. Mire, se dice que en el invierno la temperatura era tan fría que el aceite de los autos se congela y los neumáticos y el acero de la maquinaria se quiebra. La perforación de la mina entonces comenzó a darse en gran parte a través de dinamita, ya que la maquinaria no se podía utilizar en esas condiciones. Más adelante, cuando por fin la maquinaria comenzó a usarse, bueno, la mina tenía que cubrirse por la noche para evitar que al otro día la maquinaria amaneciera congelada. Pero eso, bueno, representaba un gran problema, simplemente porque aquella mina era una mina al aire libre que llegó a tener un diámetro. El agujero que se comenzó a hacer hacia abajo comenzó a tener un diámetro, llegó a tener un diámetro de más de 1 kilómetro y una profundidad de más de 500 metros, de manera que cubrirla, bueno, pues era un gran problema, pero si no se cubría, la maquinaria se congelaba. Bueno, déjeme decirle que esta mina llegó a ser el segundo agujero cavado más grande del mundo, y solamente para que se dé una idea de la magnitud de aquel agujero, hasta el día de hoy, mis hermanos, está prohibido que los helicópteros vuelen por encima de aquel gran agujero, porque las corrientes de aire que se hacen succionan a las aeronaves que vuelan por encima de él. Bueno, uno debe preguntarse seguramente si los enormes esfuerzos, si los grandes sacrificios para acabar aquella mina valieron la pena. Bueno, déjeme decirle que sin duda lo valieron, porque esta llegó a ser la mina más grande y más importante de Rusia. Y se dice que ya para la década de 1960, esta mina estaba produciendo, escuche esto, 10 millones de quilates anuales en diamantes, lo que sería un equivalente a 2,000 kilos de diamantes cada año. De esos 2,000 kilos, se dice que más del 20% eran gemas de gran calidad. Eso quiere decir que se podían vender a un gran precio. El otro 80%, bueno, se utilizaba para trabajar en la industria. La mina, mis hermanos, esta mina, la mina de Mir se llama, fue explotada por cerca de 50 años. Apenas en 2002 se cerró de manera permanente. Pero todas aquellas gemas, tantas gemas, valieron la pena todo ese esfuerzo.
Bueno, ¿por qué le cuento esto, mis hermanos? Porque la Escritura, el texto que vamos a ver hoy, nos habla de un asunto similar, acerca de un tesoro, el que vale la pena dedicarle trabajo, esforzarnos para finalmente extraer de allí su valioso tesoro, que en este caso, mis hermanos, es la sabiduría, pero no cualquier sabiduría. Estamos hablando de la sabiduría que proviene de Dios. Por eso el proverbista dice, vaya a su Biblia y en Proverbios capítulo 2, vamos a ver todo el capítulo. Dice la palabra: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Escuche, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mis hermanos, yo debo decirles que la sabiduría tiene que ser buscada con empeño, con esfuerzo. Y esto, mis hermanos, no es porque Dios haya decidido enterrarla en lo profundo de la tierra, o porque Dios haya decidido esconderla para que nadie la encuentre. No es así. Más bien, mis hermanos, es porque hallar la sabiduría requiere un esfuerzo, porque el hombre no la aprecia. La sabiduría no es amada por el corazón humano. La gran mayoría de los seres humanos prefieren vivir de manera superficial, dirigidos más bien por sus propios pensamientos, por sus propios deseos, pero sin duda que desprecian la palabra de Dios, que contiene la única sabiduría verdadera que existe. Realmente, mis hermanos, pocos son los que están decididos a pagar el precio para obtener la maravillosa riqueza que encontramos en este libro, la palabra de Dios. Leer la palabra una y otra vez, tomar notas, aclarar dudas, volver a leer, orar, hasta que vayamos obteniendo esos tesoros. Entonces, mis hermanos, tú vas a poder ser enriquecido, porque vas a poder comenzar a vivir obedientemente la verdad que está en la palabra, y déjame decirte que bendiciones van a venir a tu vida. La Biblia, mis hermanos, es un tesoro que a veces desconocemos, que no valoramos. Un autor anónimo dijo: este libro revela la mente de Dios, el estado moral y espiritual del hombre, el camino de salvación, el castigo del pecador no redimido y la bienaventuranza del creyente. Sus doctrinas son santas, sus preceptos obligatorios, sus historias verdaderas y sus decisiones inmutables. Léalo para ser sabio, créelo para estar seguro, practícalo para ser santo. Es luz que dirige, pan que sostiene y consuelo que alegra. Es mapa del viajero, báculo del peregrino, brújula del navegante, espada del soldado y la carta magna del cristiano. En la Biblia está el paraíso restaurado, el cielo abierto y las puertas del infierno descubiertas. Cristo es su gran tema, nuestra salvación, su buen propósito y la gloria de Dios, su meta. Debe ocupar la mente, gobernar el corazón y guiar los pies. Léelo con lentitud, con frecuencia y con oración. Es mina de prosperidad, un paraíso de gloria y un río de placer. Nos es dado en esta vida, pero será abierto en el juicio y será recordado eternamente.
trata del deber más grande, recompensará la labor más excelente y condenará a todo aquel que juega con su sagrado contenido. Mis hermanos, sin duda la Biblia es eso. La Biblia es un tesoro. En él encontramos revelado al mismo Dios, creador de todas las cosas. Y mis hermanos, déjenme decirle que este pasaje de Proverbios capítulo 2 nos muestra algunos de esos tesoros, de esas recompensas que obtenemos después de haber buscado con todo nuestro corazón, con nuestro esfuerzo, la sabiduría, o lo que es lo mismo, la palabra de Dios, haberla entendido y estar dispuestos a obedecerla. Mire, en primer lugar, mis hermanos, yendo ya al texto de Proverbios, déjenme decirle que lo primero que vamos a obtener cuando nos esforzamos en sacar aquellos tesoros de la Biblia va a ser una relación apropiada con Dios. Versículos 5 y 6. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El mayor beneficio, mi hermano, de la palabra de este libro, el mayor beneficio es una relación correcta con Dios. Mira, no importa dónde estés, tampoco las condiciones en que te encuentres. Si tú llegas a tener una relación apropiada con Dios, todo lo demás se vuelve secundario. Mi hermano, todo hombre que nace en este mundo nace en condiciones de enemistad con Dios. Es enemigo de Dios por la simple razón de que el hombre nace pecador y su naturaleza es opuesta a todo lo que tenga que ver con Dios. El apóstol Pablo dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mi hermano, el hombre nace en una relación de enemistad con Dios, no en una correcta, en una relación de enemistad. Usted sabe, sin embargo, que llegamos en algún momento a nacer de nuevo. Dios nos otorga un nuevo nacimiento y dejamos de ser enemigos de Dios. Sin embargo, yo quiero decirle que a veces, aún después de haber nacido otra vez, hay muchos cristianos que no entienden cuál es la manera correcta de mantener su nueva relación con Dios. Salomón dice que si tú buscas esforzadamente la sabiduría, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mis hermanos, dos términos maravillosos que van a alumbrar nuestro entendimiento para que podamos comenzar a ser sabios, a saber de qué manera debemos tener esa relación nueva con nuestro Dios. Y déjame decirte que si tú no entiendes esto que vamos a decir, si no lo has sabido aquí o no eres capaz de comprenderlo, tu vida espiritual va a ser simplemente mediocre. Por eso es importante que atiendas a esto. Dos frases extraordinarias. En primer lugar, el temor de Dios. En segundo lugar, el conocimiento de Dios. Déjame comenzar por este primer asunto, el temor de Dios. Y esto tiene que ver, mi hermano, con reconocer lo que Dios es. Cuando la Biblia nos habla del temor de Dios, el temor de Jehová, nos está hablando acerca de reconocer lo que Él es. Si tú reconoces lo que Dios es, déjame decir que también vas a reconocer el lugar que tú debes ocupar en la vida, el lugar que te corresponde delante de Dios. Y por lo tanto, eso determinará que tu manera de vivir sea la correcta. Mira, cuando comenzamos a leer la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta de que realmente esta palabra es una revelación de lo que Dios es y de la manera en que Él obra. Y si tú vas y abres tu Biblia allá en la primera página, en el libro de Génesis, allí te vas a encontrar lo primero a un Dios omnipotente.
porque Él crea todo cuanto existe con su sola palabra. De manera, mi hermano, que desde la primera página y las primeras líneas, tú te encuentras con sabiduría divina. Déjame decirte esto, ya no tienes que estudiar física cuántica para saber el origen del universo. Digo, lo siento por Stephen Hawking, que estudió toda su vida. Cuando tú abres la Biblia, en 2 renglones sabes lo que él no llegó a saber. ¿Quién creó el universo y cuál era su finalidad? La Biblia, por medio de revelación, te lo está diciendo en un par de líneas. Dios es quien fundó el universo y puso leyes para él, leyes que lo rigen y que lo guían. Dios ha creado el macrocosmos y el microcosmos, y a ambos Él le ha dado normas para que funcionen. Los seres humanos somos parte de ese microcosmos y debemos llegar a reconocer quién es el dueño de todo, el que pone las reglas para que las cosas funcionen, incluso las reglas de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. La revelación de Dios, mi hermano, en su palabra, nos muestra no solamente su eterno poder, también nos deja ver su infinita sabiduría y su incomprensible amor hacia nosotros. Y a medida, mis hermanos, que vamos profundizando en la revelación, nuestro reconocimiento de Dios va siendo mayor, de manera que el resultado de todo eso es lo que la Biblia llama temor de Dios. Reconocer que Él es el amo, que Él es el creador, Él es el legislador. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros solamente somos las criaturas, los que obedecen. Delante de Él, mis hermanos, no somos nada, solamente polvo. Cuando tú reconoces eso, estás en el camino correcto de tu relación con Dios. Hoy el hombre dice, yo soy el centro de todo, mis derechos son lo que importa, mi satisfacción, camino errado. Pero cuando tú reconoces lo que Dios es, reconoces también lo que tú debes ser. Y eso es principio de sabiduría. Abraham, en esa relación que él llegó a tener con Dios, y en aquella ocasión en que él estaba clamando en intercesión porque Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, Dios, quien es el juez de todos los hombres y tenía todo el derecho de hacerlo, Abraham se halló intercediendo a favor de estas ciudades y en ese momento se dio cuenta de lo que él era, de su propia condición. Y Génesis 18:27 dice en las palabras de Abraham, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Delante de Dios, eso es lo que Abraham se reconoció. El salmista dijo, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Mi hermano, ese es el principio de la sabiduría. Si tú aprendes esto y aprendes a reconocer a tu Señor, entonces la vida va a tomar un sentido completamente distinto para ti. Ya no es lo que tú quieres, ya no son tus derechos. Los afanes por lo material en este mundo quedan atrás. Tu ego está vencido delante de Dios. Tu preocupación por el dolor y por la muerte también desaparecen, porque sabes de quién dependes. Ahora sabes para qué estás aquí y también sabes cuál es tu destino eterno. Las respuestas, mis hermanos, a esas preguntas básicas de la filosofía y de la ciencia están al alcance de tu mano. ¿Quién eres? ¿A dónde vas? No necesitas estudiar a los filósofos, la Escritura te lo está diciendo. Tu relación con Dios ya está entonces en un camino correcto si logras entender esto. Pero hay un segundo aspecto en esa relación correcta con Dios. La primera es, dice
el proverbista, entenderás el temor de Dios, y la segunda, y hallarás el conocimiento de Dios. Ahora, yo quiero decirle que esta frase es complementaria y hace equilibrio con la segunda, con la primera. El conocimiento de Dios, mi hermano, en este texto no significa un conocimiento intelectual. El conocimiento en el lenguaje semítico, el de los judíos, tiene que ver más bien con una relación íntima, una relación de amor, de familia, pues. Y esta forma, mis hermanos, de nuestra relación con Dios, hace equilibrio con la primera que mencionamos, el temor de Dios. Porque déjame decirte que relacionarte con Dios no se trata únicamente de temer a Dios, de manera que su presencia nos provoque un espanto que no podemos soportar. Nuestra relación con Él, por un lado, sí es de temor, pero se equilibra con el amor. Porque Dios, mis hermanos, en su revelación nos muestra que es un Dios de amor. Él ama y también es el más digno de ser amado. Y cuando nos relacionamos con Él, tú te vas a dar cuenta por la Escritura que Él reclama tu amor de manera absoluta. No puedes poner a nadie en tus afectos por delante de Dios. Y ese reclamo no es el resultado de un egoísmo mezquino en Dios, sino todo lo contrario. Es producto de su amor hacia ti, que te está guiando a amar el máximo bien y nunca nada inferior a eso. Cuando Dios te pide que lo ames a Él, es porque es lo mejor que podrías amar. El primero y más grande mandamiento, en la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, usted lo sabe: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mis hermanos, y Jesús en 2 mandamientos resumió toda la ley: al amor. El salmista dice que si tú te esfuerzas en desenterrar los tesoros de la sabiduría de la palabra de Dios, vas a encontrar en primer lugar la manera correcta de relacionarte con Él. Temor de Dios, quién es Él, quién eres tú con respecto de Él. Y segundo, una relación de amor donde Dios te demanda que tú le ames de esta manera. De manera, mi hermano, que estas dos cosas nos van a llevar a esa relación correcta. Mi hermano, es el más grande tesoro que tú vas a encontrar cuando comienzas a buscar la sabiduría en el libro de Dios, y eso va a cambiar tu forma de ver la vida aquí y allá en la eternidad. Y después de eso, Salomón continúa ya con otras cosas, con asuntos que tienen que ver con la vida cotidiana. Pero lo primero y fundamental es lo que acabamos de mencionar. Verso 7, Salomón va a pasar a otro asunto, al asunto de que la sabiduría nos preserva de vivir una vida llena, mi hermano, de errores y sus consecuencias. Comienza diciendo Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. De manera, mi hermano, que si usted ya inició el camino de la sabiduría de manera correcta, entonces Dios mismo, según nos lo dice aquí Salomón, se va a encargar de proveer sabiduría para ti en todos tus caminos. Verso 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y eso, mi hermano, quiere decir simplemente que Dios reserva sabiduría para cada asunto que tú tengas que enfrentar. De manera que tú vas a resultar protegido en cada decisión que tomes, simplemente porque has decidido lo correcto, si tu vida está fundamentada en la sabiduría de Dios. Ahora, déjame decirte que esta frase que utiliza aquí Salomón, sana sabiduría, la frase sana sabiduría, en nuestro español son 2 palabras, pero en el hebreo es una sola palabra.
Y esa palabra define una sabiduría que es eficaz, que funciona, que produce buenos resultados. Y eso es así, mi hermano, simplemente porque es la sabiduría del Creador de todas las cosas. Él sabe exactamente lo que es correcto en cada caso. Si tú sigues su palabra, no te vas a desviar del camino recto. Y los resultados en tu vida van a ser siempre gratos. Por eso dice la palabra que te preserva. Seguir la palabra de Dios para ti es como un escudo. Un escudo para que no te deslices a cosas de perdición. Para que no cometas errores que después vas a lamentar. Es una guía para tu vida y es una guía eficaz. Funciona. Porque el que nos dio esta palabra, este tesoro, es el que puso las reglas. La vida funciona como Él lo ha determinado. Mira, el proverbista continúa diciendo, verso 10, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Y eso, mi hermano, tiene que ver con que tú ya le has empezado a tomar placer al estudio de la Biblia, con que ya comienzas a hablar las cosas que lees en la Biblia, porque eso es verdad, ¿no? Uno termina hablando lo que lee, lo que sabe. Si de tu boca salen palabras obscenas, seguramente que eso es lo que estás viviendo, lo que estás escuchando. Pero dice aquí el salmista, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Mire, yo creo, mis hermanos, que todos ustedes han visto cómo vive la gente sin Dios. O aún algunos cristianos faltos de sabiduría, que van por la vida sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Seguramente usted conoce por ahí algún vecino, algún pariente, algún compañero de trabajo que vive endeudado toda la vida por las decisiones que ha tomado. O tal vez a alguien cuyo matrimonio es un verdadero infierno. O a otros que viven vidas envueltas en la violencia, de la cual no pueden huir. Otros atrapados en vicios que les han aprisionado de manera permanente. Otros metidos en líos legales a causa de sus mentiras, de sus hurtos, de sus deseos fuera de control. O conoce familias, padres que tienen hijas que ya resultaron embarazadas sin estar casadas. O familias que tienen hijos rebeldes, que son vagos o cosas peores, etcétera. Mis hermanos, pudiéramos hacer una lista grande de estas consecuencias de las malas decisiones que la gente va tomando todos los días en su vida. Sin embargo, aquí se nos está diciendo que la obediencia a la palabra de Dios, mis hermanos, lo cual se llama en Proverbios sabiduría, uno de sus tesoros, de sus resultados, es que te guardará y te preservará de todo esto. El versículo 11 dice, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Ahora, déjame explicarte un poco más este verso. La palabra discreción que aparece aquí es una palabra hebrea un tanto difícil de traducir. Por la razón, mi hermano, de que no implica un acto o no dice la definición de algo estático, sino que está hablando acerca de un proceso, de algo dinámico, que tiene que ver con crear un plan. La palabra discreción realmente quiere decir crear un plan. Quiere decir reflexionar para trazarse un objetivo. De manera, mi hermano, que Salomón está diciendo aquí
que la sabiduría divina, la que tú encuentras aquí en la Biblia, no es una sabiduría estática, así de libro, solamente intelectual, sino que cuando ha penetrado en tu corazón y es parte de tu vida, de tu lenguaje, de tus pensamientos, esta sabiduría, aunada a un corazón dispuesto a obedecer a Dios, comienza a producir reflexiones, comienza a producir planes para la vida. Y esos planes van a hacer que seamos guardados de ser desviados a caminos perversos. Déjame ponerte un ejemplo. Cuando tú vas a la Escritura y ves lo que ella dice, la sabiduría que contiene acerca, por ejemplo, del matrimonio. ¿Quién es el creador del matrimonio? Dios. Todo lo que necesitas saber acerca de él está en este libro. Cuando tú adquieres ese conocimiento, es parte de tu corazón, de tus deseos. En tu mente tú comienzas a crear un plan para tu matrimonio. Si eres soltero, debes adquirir esta sabiduría en tu corazón y en tu mente. Y entonces tú sabes que la Biblia dice que el matrimonio, por ejemplo, es para siempre. Así que en tu visión, tú ya sabes que el divorcio está descartado. No hay divorcio. Tú ya sabes que el matrimonio requiere exclusividad. Así que los asuntos de la infidelidad, échalos fuera. No sé si tú sabías que México es el país más infiel del mundo. Y de nuestro país, el estado más infiel de todos es el Estado de México. Así que, sin duda que las tentaciones no van a faltar. Pero si tú ya comienzas a trazar un plan para tu matrimonio en tu mente y en tu corazón, lo que venga va a ser difícil que te desvíe. Tú ya sabes que en el matrimonio debes reflejar la imagen de Cristo y la Iglesia. Así que deberás estar dispuesto a entender a tu esposa, a perdonarla, a amarla a pesar de todo, etc. Mi hermano, la sabiduría funciona de manera dinámica. Si tú la adquieres, comienzas a crear un plan para tu vida fundamentado en la sabiduría divina. De manera que cuando la gente de este mundo, cuyo corazón está pervertido, quiera convencerte de seguirlos en sus malos caminos, ellos no van a poder hacer que tú te muevas tan fácilmente. Porque tú ya tendrás trazado un plan para tu vida fundamentado en la sabiduría divina. Mira, Salomón nos va a mencionar 2 ejemplos de esas personas que van a querer desviarte del camino de Dios. Nos va a dar 2 ejemplos. Pero mi hermano, yo quiero decirte que si tú estás entendiendo todo esto, realmente la sabiduría se puede aplicar a todo tipo de cosas. La sabiduría te va a preservar no solamente de los ejemplos que voy a mencionar a continuación, que Salomón cita. Realmente la sabiduría divina, cuando comienza a funcionar de la manera que expliqué en tu corazón, te va a hacer que las decisiones que tomes sean las correctas. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué trabajo debo yo buscar? ¿Cómo debe ser mi relación con mis prójimos? ¿Cómo debe ser mi vida como ciudadano? ¿Por quién voy a votar? Todo, mi hermano. Si tú vas entendiendo esto, sin duda que va a ser útil para todas esas cosas. Estamos hablando en este momento de lo que la sabiduría te preserva. Y Salomón va a poner 2 ejemplos, aunque ya dije que es aplicable a todo. Mira, por un lado Salomón dice que Dios te va a guardar o guarda a los rectos, por un lado, de los hombres que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, verso 13, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Y sin duda, mi hermano, que tú has tenido la oportunidad de escuchar estas invitaciones de algún compañero de la escuela, del trabajo, de algún vecino, de algún familiar, no lo sé. Oye, mira, ven, vámonos a aquel lugar. Oye, tómate una, no va a pasar nada. Oye, mira, vamos con estas mujeres, con estos hombres. No sé,
Seguramente, mi hermano, que han escuchado estas palabras, estos de los que la Biblia dice que se apartan de los caminos derechos, que se huelgan, que se sienten contentos de vivir de esa manera, y ellos van a venir a querer desviarte, pero no van a poder porque la sabiduría te preserva de eso. Tú ya tienes un plan para tu vida basado en la sabiduría de Dios. No te desvíes de allí. Por otro lado, Salomón dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Mis hermanos, tanto los hombres perversos como la mujer extraña, si usted se da cuenta aquí, usan sus palabras para tratar de desviar a los hijos de Dios. Ellos van a presentar sus vicios y sus perversiones como algo grato, algo deseable. Y la verdad, mis hermanos, es que muchos caen en estos engaños. William MacDonald, en su comentario a los Proverbios, hablando de la mujer extraña, él dice lo siguiente: su método es halagüeño. Por ejemplo, en casa no te aprecian tanto como mereces. Eres tan guapo y talentoso, tienes mucho que ofrecer, necesitas amor, simpatía, alguien que te entienda, y yo soy quien te lo puede ofrecer. Bueno, un ejemplo de las palabras de esta mujer extraña, se le llama mujer extraña aquí en Proverbios, mis hermanos, porque inicialmente era una manera de hablar acerca de una prostituta, que en los tiempos de Salomón las prostitutas no eran judías, venían de fuera, de esas naciones que rodeaban a Israel. Estas mujeres venían y querían a través de sus palabras seducir a los hombres, a los jóvenes. Por eso este título de extrañas. Sin embargo, mis hermanos, este nombre más adelante se usó para hablar de una mujer adúltera cualquiera. Ahora, mi hermano, si la palabra de Dios ya ha entrado en tu corazón, si se ha vuelto grata para tu alma, lo más probable es que ya hayas planeado tu vida en base a la sabiduría de Dios, y entonces desviarte de estas cosas no será fácil. Un par de ejemplos de las muchas cosas que la sabiduría te preserva. Si esto es así, mi hermano, la obediencia a la palabra de Dios te guardará, escucha esto, en esta vida de todas esas consecuencias desastrosas que pueden terminar con tu vida, con tu salud mental, con tu familia, con tu salud física, etc. Pero el tesoro que tenemos en la Biblia es tan grande, mi hermano, que no solamente te preserva de esas consecuencias terribles que la gente del mundo tiene que enfrentar aquí en este mundo, sino que también en la eternidad. También en la eternidad serás guardado del infierno, porque has hallado la relación correcta con el Dios Santo y con el Creador de todas las cosas. Mis hermanos, sin duda que vale la pena esforzarse y hallar los tesoros que tenemos en este libro, seguir la palabra de Dios y obedecerla. Mi hermano, va a valer la pena al final de cuentas, y sin duda que tú lo vas a notar. Vamos a dejarle por hoy hasta aquí. Mis hermanos, vamos a orar y a pedir a Dios que nos permita amar la sabiduría que está aquí, esforzarnos por sus tesoros, y sin duda, mis hermanos, que vamos a tener sus beneficios. Señor, te damos muchas gracias, porque tu palabra, Señor, es un tesoro real, porque, Señor, su valor sobrepasa al de las piedras preciosas, y por lo tanto, Señor, esforzarnos en obtener, Señor, la sabiduría que proviene de lo alto, Señor, vale la pena. Padre, que podamos amar tu palabra, Señor, tener hambre y sed de ella,
Que, Señor, sea una necesidad para nuestra alma venir cada día, Señor, a tu palabra y aprender de ella. Que nuestra boca, Señor, hable tus dichos y en nuestro corazón, Padre, alumbre esa palabra eterna, Señor, que tú nos has dado y que tenemos el privilegio, Padre, de no tener ningún obstáculo para obtenerla, Señor, cada día. Bendice, Padre, a esta iglesia, que pueda ser una iglesia, Señor, de gente sabia, porque, Padre, sin duda que las promesas, los tesoros, Señor, que tu palabra obtiene, valen la pena, Señor, y queremos obtenerlos. Gracias, Dios, una vez más por tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.